Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Creo que en mi carrera de profesor de Antiguo Testamento, una de las preguntas que he recibido más ha sido esta pregunta de quién era Melquisedec. Creo que personas preguntan eso porque Melquisedec en el Antiguo Testamento es un personaje un poco confuso. ¿Por qué aparece en este contexto en Génesis capítulo 14? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Por qué el narrador habla de la interacción que él tuvo con Abraham? Y de hecho hay algunas cosas en este pasaje, algunas frases en este pasaje que son frases confusas. Por ejemplo, la última frase que yo leí en Génesis capítulo 14, versículo 20, dice en la Biblia de las Américas: y le dio a Abraham el diezmo de todo. Pero el hebreo no dice eso. El hebreo simplemente dice Vaitenlo maaser mikol, que significa él le dio a él un diezmo de todo. Ahora, ¿quién le está dando a quién? El contexto en Génesis no dice quién le está dando a quién el diezmo. Lo que nosotros vemos en la Biblia de las Américas es una interpretación del pasaje, que Abraham le dio a Melquisedec un diezmo. ¿Por qué Abraham le daría un diezmo a Melquisedec? ¿Por qué los traductores de la Biblia, del hebreo al español, tradujeron este versículo así, que Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec? ¿Por qué? Bueno, dejamos esa pregunta ahí en Génesis por un momento y seguimos leyendo el Antiguo Testamento. Llegamos a Salmo capítulo 110 y ahí aparece Melquisedec otra vez. ¿Qué es lo que está haciendo Melquisedec en uno de los salmos que fue escrito probablemente 400 a 500 años después de que fue escrita la Torá? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Bueno, leemos en el primer versículo de Salmo capítulo 110. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Dios está hablando con su Señor y le dice: siéntate a mi diestra, que sabemos que es un lugar de honor, y dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces parece que Dios le está hablando a alguien, por lo menos superhumano, podemos decir en este contexto. Seguimos leyendo Salmo capítulo 110. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, entonces, ese ser superhumano del versículo 1 es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Espérate, pero ¿qué significa eso según el orden de Melquisedec? Bueno, leemos en Génesis capítulo 14 que era el rey de Salem, que significa que era el rey de Shalom. Era como un ser sin origen, porque no se menciona nada de sus padres ahí en Génesis capítulo 14. Entonces parece que el Salmo capítulo 110 está indicando que este rey Melquisedec era como tipo patrón de este ser superhumano que se presenta en el primer versículo de este salmo. Leemos, por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 14, que dice el autor: porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá
una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Eso significa que el Señor Jesús, si es un sacerdote, no puede ser de Judá. Pero sabemos que es de Judá porque era del linaje de David y el rey David era de la tribu Judá. Pero también sabemos que el autor de la epístola está tratando de indicar que Jesús era el sacerdote perfecto. Entonces, si Jesús también es sacerdote y también rey, ¿cómo será posible eso si los descendientes de Judá no podían ser sacerdotes? Y tampoco Jesús es de la tribu de Leví, no es levítico, no es un sacerdote en ese sentido. Entonces tiene que haber otro sacerdocio. Y ese sacerdocio, el sacerdocio de Jesús, tiene que ser un sacerdocio mejor que cualquier otro sacerdocio natural. Tiene que ser un sacerdocio superhumano. Seguimos leyendo. Hebreos capítulo 7, versículo 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Y Hebreos capítulo 7, versículo 17 dice: pues de él se da testimonio. Ahora una cita de Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, que Salmo 110 era una profecía de Jesús. Que significa que también el patrón que vemos en Génesis capítulo 14 era el patrón que el autor de Salmo 110 iba a usar para escribir su profecía del Señor Jesús. Ahora, si no hablamos de una cosa más, vamos a perder un poquito del contexto histórico de la epístola a los hebreos. Y es lo siguiente. En el año 1947 o 48 por ahí, consiguieron muchos rollos al lado del Mar Muerto que se llaman los rollos del Mar Muerto. Pero muchos de esos rollos, también aproximadamente 700 de esos rollos, no fueron escritos de las Escrituras o del Antiguo Testamento. Fueron escritos de interpretación, de cómo interpretar la Biblia como un judío de la época del Segundo Templo, o por lo menos como esa secta de los rollos del Mar Muerto, esa secta del Mar Muerto, como ellos interpretaban la Biblia. El rollo número 13 de la caverna 11 lleva por nombre el rollo de Melquisedec. ¿Por qué? Porque en ese rollo se habla de Melquisedec. Es un rollo fuera de la Biblia, fuera del Nuevo Testamento, fuera del Antiguo Testamento. Es un rollo intertestamentario que habla de Melquisedec. ¿Y cómo habla de Melquisedec? Como si fuera Dios. O sea, los judíos durante la época del Segundo Templo ya entendían que Melquisedec era un patrón que se podía usar para hablar de cosas divinas. Y eso nos da un poquito más contexto de cómo el autor del libro de Hebreos está usando ese patrón de Melquisedec para enseñarle a sus lectores que Jesús era ese sacerdote divino.